Hola familias, ¿cómo están? Pues estamos ya aquí en Footex 360 detrás del balón. Ahora vamos a tocar un tema de secuencia, en donde el podcast pasado hablábamos de los gestos técnicos, José Luis, pero ahora cómo vamos a enlazarlos, la importancia de enlazar el método para que tu hijo sea más rápido, más resistente, más fuerte, más coordinado y prevenir lesiones. De acuerdo. Lo que se le llaman las capacidades condicionales, las capacidades físicas condicionales. ¿Okay? Estamos hablando de estos de estos cinco pasos que son muy importantes, y sobre todo, José Luis, que vamos a hablar de cuáles de estas capacidades condicionales, cómo se deben de trabajar de acuerdo por los grupos de edad. Desde las edades muy tempranas que se debe trabajar para que los niños vayan desarrollando poco a poco. La siguiente grupo de edad que deben de trabajar ciertas capacidades pero sin pesos, y luego cómo los implementos del peso, y luego ya cuando ya puedes trabajar estas 4 o 5 capacidades condicionales para que seas un deportista, un futbolista elite que pueda competir, y pueda conseguir una beca y pueda llegar a ser profesional. Claro que sí, compadre. Como bien lo mencionas, pues la parte física hoy en día, para todo deportista que aspira, llamemos deportista, niño, niña, ¿no? Que aspira a llegar a un alto rendimiento, que aspira a ser profesional, pues obviamente tiene que entender que la parte física ya juega un papel totalmente prioritario, ¿no? O sea, no alcanza, como mencionábamos la vez pasada, con la parte técnica, o no alcanza si eres ya una persona que tiene cierta habilidad para el dominio de la pelota, para jugar bien. Al final de cuentas, cuando ya te enfrentes a un escenario competitivo, la parte física tiene que ir de la mano, la tienes que trabajar, y qué mejor que ir acostumbrando al chico y a la chica a irla trabajando desde tempranas edades para que su organismo obviamente se vaya adaptando a este tipo de trabajo, pero como bien mencionas, haciéndolo de acorde a la fase sensitiva o a la edad donde se encuentre cada uno de nuestros niños. Correcto. ¿Cómo enlazamos esta parte de gestos técnicos que hablábamos muy específicamente en el capítulo pasado? Hablábamos de la importancia de pulir estos 4 gestos técnicos, que pueden ver el podcast a detalle y pueden bajar y pueden comprar el programa y pueden trabajarlo, pero el complemento ideal para poder, este es el nivel 1 técnico, pero la parte física es tan importante que si no se trabaja el gesto técnico, pasa a ser, pues simplemente eres bueno con la pelota, pero no llegas a ser un jugador elite, no llegas a ser un jugador diferente, no llegas a ser un jugador competitivo, no llegas a ser un jugador que pueda sobresalir y pueda destacar dentro de la cancha, José Luis. Así es, totalmente de acuerdo. Simplemente si nosotros empezamos a entender, por ejemplo, como bien mencionas, nuestras capacidades físicas condicionales, que son la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación y en algún momento pues también la flexibilidad, que no hay que dejarla de lado, pero si entendemos que esas capacidades condicionales van de la mano del juego y cómo podemos, como dices tú, trabajarlas, ya sea la edad en donde nos enfoquemos con los chicos, le podemos sacar mucho provecho y puede ser inclusive hasta interesante o atractivo para los niños. A tempranas edades siempre hay que enfocarnos a puntualizar el trabajo de la base coordinativa, como lo mencionábamos. Primeramente con patrones a lo mejor mecanizados, la técnica de carrera, los desplazamientos laterales tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, desplazamientos frontales, desplazamientos hacia atrás y desplazamientos inclusive hasta en el plano, digamos, vertical con pequeños estímulos o saltos, ¿no? Eso es lo que un niño, digamos, a la edad de 3, 4, 5, 6 años debe de ser totalmente capaz de realizar. Correcto. Y podemos meterle el implemento del balón, ya sea si queremos obviamente perfeccionar el gesto técnico de conducción, bueno, pues después de hacer un patrón de movimiento coordinado le ponemos un balón y de igual forma le pedimos que realice determinado patrón. Puede ser con cambios de dirección o puede ser simplemente en un sentido hacia adelante y luego de regreso, dependiendo el nivel técnico que tenga el chico, dependiendo si está en un proceso de iniciación, si es un chico que ya tiene cierto nivel o inclusive que sea avanzado, ya le podemos poner ciertos patrones, ¿no? Eso puede ir acompañado, repito, de una conducción, puede ir acompañado de una recepción, puede ir acompañado de un golpeo, ¿no? Entonces,
puntualizar primero, siempre papás, mamás, coaches, trabajo en casa, coordinativo en las edades de 3, 4, 5, 6 años e inclusive después de esa edad se sigue también muchas veces trabajando. Nosotros lo aconsejamos mucho como parte de una activación, realizarla ya con gestos o patrones de movimiento coordinativos para puntualizar, mecanizar y enseñarle al sistema nervioso central cuáles son los movimientos que vamos a ejecutar posteriormente. Exactamente. Al momento, en estas edades, papás, lo que ya está tocando José Luis, papás, mamás, entrenadores, es muy importante combinar en los entrenamientos que tengan los niños, y ahorita vamos a hablar de los tiempos en donde y las frecuencias en lo que le deben de hacer entre semana, el cómo ayudarle a los niños a que sean muy hábiles en los gestos técnicos, pero a través de un trabajo coordinativo físico en las edades de 3 a 6 años. Si no se trabajan los gestos, si se trabajan los gestos técnicos de manera independiente, al trabajo coordinativo en estas edades, esta fórmula de hacer un niño desarrollado habilidoso o de multihabilidades o de diferentes perfiles no se alcanza a lograr. ¿Por qué? Porque este patrón coordinativo no lo logras hacer. Entonces es muy importante el trabajar el gesto técnico desde muy tempranas edades. Como decía José Luis, puedes dar pases, puedes hacer conducción, puedes tirar, puedes recepcionar, pero a través de ejercicios coordinativos de tempranas edades para que el niño tenga la habilidad de poder manejar tiempos y espacios al momento de poder empezar a jugar al fútbol y que sean gestos naturales, José Luis, gestos que se vea un niño coordinado, un niño con confianza, un niño contemple de saber qué está haciendo al momento que va a recibir el balón de una manera natural, sabe cómo recibir, sabe cómo perfilarse, sabe cómo, y lo hace de manera natural, se ve como si fuera un talento natural de haberlo, que nació con él, pero eso se trabaja desde muy tempranas edades. Sí, claro, porque repetimos, el sistema nervioso central está acostumbrado ya a ese tipo de movimientos y a ese tipo de situaciones que después se presentan en una realidad de juego. Repito, si nosotros le enseñamos a nuestros chicos que hagan movimientos laterales, papás, laterales, un skipping lateral de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, un skipping frontal, un zigzag hacia adelante, un zigzag hacia atrás, entrar y salir. Esos tipos de movimientos después se presentan en el campo. O sea, puedo ir corriendo, puedo tener un cambio de dirección, puedo ver cómo viene una pelota y moverme lateralmente, o también en patrones defensivos, hacer una orientación de marca, un perfil de marca, una velocidad de aproximación. Entonces el chico, como ya está acostumbrado a hacer estos movimientos porque previamente los hemos practicado en casa, al momento de realizarlos ya en un partido le salen de forma natural. Es decir, no tiene como que estar pensando qué hago, sino ya lo tiene, ahí ya lo tiene guardado, su sistema nervioso ya lo tiene perfectamente comprendido y lo ejecuta de una manera natural. Entonces, a esas edades hay que puntualizar mucho el trabajo en coordinación. Mencionaba recién cuántas cantidad de ejecuciones, cuánto tiempo, como lo mencionábamos en el podcast anterior. En trabajos de niños de 3, 4 añitos, pues son trabajos o sesiones de 20 a 30 minutos de trabajo, no más de eso, porque el niño obviamente pierde interés y empieza a enfocarse ya en otro tipo de actividad. En niños un poquito más grandes, 5 a 6 años, podemos aumentar unos 10 minutitos más y 2 frecuencias o 2 sesiones a la semana. Entonces, no quiere decir que esté peleado el gesto coordinativo con el gesto técnico. Al contrario, lo podemos complementar y entonces nos volvemos más eficientes. La cantidad de repeticiones a ejecutar, pues nosotros, por ejemplo, pedimos que sean unas 3 repeticiones, dependiendo de la edad, unas 3, 4, 5, 6 repeticiones, correcto, y una determinada cantidad de frecuencias. Todo eso viene, como bien mencionas tú, Pedro, ya totalmente ejemplificado, explicado y estructurado dentro de la app que complementa todo el programa del cual les hemos estado nosotros hablando, que no nada más es parte física y técnica, sino otras más, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando, y un punto importante, estamos hablando ahorita el cómo lo puedo empezar, cómo puedo empezar con mi hijo. Mi hijo juega fútbol, mi hija le encanta el fútbol y están a tempranas edades. Es importante, es indispensable llevarlo a una academia. Si quieres que socialice, sí. Si quieres que realmente tu hijo desarrolle la base coordinativa y los gestos técnicos, los puedes hacer desde casa, los puedes hacer en el parque con él,
lo puedes hacer en la cochera, lo puedes hacer en cualquier parte dentro de un espacio reducido. ¿Por qué? Porque no necesitas grandes espacios para generar estos gestos técnicos en tu hijo, ¿sí? Ni generarle esta coordinación, esta base coordinativa. Tú lo puedes hacer desde casa, simplemente poniendo implementos, que lo has dicho 1000 veces, puedes poner bollitas, botes vacíos, todo lo que vas reciclando en casa como para hacer que el niño vaya haciendo este tipo de gestos coordinativos, movimientos coordinativos, y que vaya desarrollando y perfeccionando estos gestos coordinativos y gestos técnicos que te están dando esta base para después enfrentarte ya a otra exigencia, que es poder tener duelos. Si es que ya lo inscribes a un equipo de fútbol, pues va a poder entrenar el aspecto físico, y un poquito lo que le trabajan en esas edades es pues más el tema psicosocial, que puedan jugar, que participen, que manejen frustraciones, emociones. Esa es la finalidad en las edades tempranas, a que el niño vaya y que pueda socializar. Pero ese trabajo individualizado, si no se hace previamente desde casa, ¿sí?, se lo estás dejando simplemente a que el niño pueda explorar cuando está en grupo, y es muy difícil el poderlo pulir, y es muy difícil el poderlo trabajar, ¿sí? O sea, el niño va, le vamos a llamar muletas, o le vamos a llamar vicios. Si un niño está acostumbrado, llega y lo inscribes nada más y lo dejas en el campo de fútbol 2 veces a la semana con su grupo, con el grupo de la escuelita de fútbol, pues no le van a corregir bien la derecha o corregir la izquierda, le van a poner algunas activaciones, pero se van a dedicar a hacer un recreo de fútbol, ¿sí? No le están perfeccionando la técnica, no le están perfeccionando el tema coordinativo, y el niño se convierte en un jugador o en un niño promedio, y es pues vamos a llamarle, es un recreo en lugar de realmente una preparación para que el niño vaya desarrollando sus habilidades físicas, motoras, deportivas, ¿no? Entonces, José Luis, si quieres ahondar un poquito más, o si quieres pasamos al segundo grupo, como tú gustes. Pues nada más comentar, papás, que este tipo de movimientos se le conoce como movimientos, digamos, dentro de una fase de entrenamiento general, o sea, que es, repito, como la activación, es la primera parte general, y es, pues, digamos, de un método analítico, es decir, no hay toma de decisión, se basa más en un patrón de, digamos, ejecución, repetición, en base a lo que nosotros le estamos pidiendo al chico. Lo importante, papás, es que lo hagan bien. O sea, no importa qué tantas repeticiones ejecute, claro, mientras más ejecute, obviamente va a estar más cerca de poder llegar a realizarlo mejor. Pero si esas que ejecuta las ejecuta todo mal, como bien mencionas tú, estamos realizando un patrón negativo que le va a fomentar un vicio y que a futuro va a ser más difícil quitar. Entonces, la parte importante y puntual acá, papás, es que ustedes pongan mucho énfasis en ver que se esté ejecutando el movimiento de forma correcta, en hacer esa corrección, para que el movimiento quede de alguna manera realizado en la forma más natural propiamente, y que a futuro, ya en una realidad de juego, ¿no?, que no es un patrón, digamos, analítico como mencionamos general, sino ya un tema competitivo, el chico lo haga bien, ¿correcto? Entonces los patrones de carrera, los braceos, los movimientos, todo eso es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y siempre pedir que el chico lo haga, repito, tanto en ejecuciones de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, entrar con un pie, entrar con otro pie, simplemente en un patrón de una escalera. Si uno empieza con pie derecho o uno empieza con pie izquierdo, cambia totalmente el ejercicio, porque uno de nuestros perfiles es dominante y es donde tenemos más coordinación y se facilita. Cuando nos piden que lo elaboremos con el otro perfil o con la otra pierna, luego nos damos cuenta como que nos atoramos. Cuando, repito, lo podemos realizar de forma fluida, eso va a pasar en el terreno de juego. Entonces tengan calma en esa parte, papás, corrijan mucho a sus hijos, motívenlos y trabajen obviamente esta fase coordinativa a tempranas edades, o aún inclusive si el chico está más grande, si lo acompañamos con una coordinación, le vamos a favorecer el que a futuro también vaya mejorando o avanzando de forma más rápida, ¿no? Correcto. Aquí hay muy importante, el programa que nosotros estamos ofreciendo, y por eso lo estamos ofreciendo, es para que la base coordinativa, la base de los gestos técnicos, la base de
la base física, se trabaja y se trabaja en casa. Y lo puedes bajar el programa completo porque vienen implementos aparte, vienen complementos como la nutrición, el apoyo, inteligencia emocional, los valores. Estos 5 ejes, viene todo incluido en el programa. Vas a encontrar aquí el link abajo. Yo te recomiendo que acceses, que lo compres un mes, que lo pruebes y que vas a ver una gran diferencia. Ya tenemos testimonios muy importantes de cómo los niños cuando empiezan a tempranas edades son mucho más rápidos los niños en poderlo captar. ¿Ok? Entonces, pasamos al segundo grupo de edad, porque solamente hablamos, simplemente hablamos de que en las edades de 3 a 6 años nos basamos específicamente en 2 puntos, combinando gestos técnicos y una capacidad condicional que se llama coordinación. Esto es lo que se trabaja. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe trabajar en esas edades. Cognitivamente, científicamente está comprobado que el niño está preparado para eso. ¿Ok? El niño en esas edades, niños y niñas, igual por edad. A los 7 años, de 7 años a 9 años, José Luis, empieza a complicarse un poquito la situación para hacerlos un poquito más rápidos, más resistentes, más fuertes y seguir trabajando la coordinación. ¿Ok? Y le empezamos a meter antes del entrenamiento y después del entrenamiento el tema de gestos de movilidad. ¿Para qué? Para un tema de prevención de lesiones. ¿Cuál es la diferencia, José Luis? Ya hablamos de 3 a 6 años. Ahora, de 7 años a 9 años, ¿qué se debe de trabajar? Hablando de las 4 capacidades condicionales más la movilidad 5, ¿cómo se debe de trabajar específicamente con los chavos de esas edades, niños, niñas de esas edades? En esas edades, como bien mencionas, se puede trabajar obviamente con niños y niñas, ¿correcto? Porque ninguno de los dos obviamente ha entrado en sus etapas, digamos, de adolescencia, no se han presentado ni mucho menos fases de menstruación en las niñas, ni la testosterona en niños, entonces podemos trabajar perfectamente por igual con ambos géneros, ¿correcto? A partir, digamos, de los 7 años, ya podemos empezar a trabajar esas otras 3 capacidades condicionales, pero mediante estímulos. Por ejemplo, la velocidad, jamás intentar trabajarla como velocidad máxima o velocidad con potencia, sino simplemente como una velocidad de reacción, o sea, un estímulo, un silbatazo, un color, que arranquen y que hagan una pequeña velocidad en espacios cortos, ¿no? O sea, a lo mejor 5 o 6 metros, nada más, o sea, un estímulo, ¡pum!, ¿correcto? Lo mismo, por ejemplo, con la fuerza. Podemos empezar a trabajar ya la fuerza, sí se puede, por ejemplo, con pequeños pliometrías, saltos. El salto, obviamente, es un acto en el cual empezamos ya a reclutar la fuerza. Entonces, con nuestro propio peso, o sea, los pesos de los chicos, el que empiecen a hacer saltos también en planos hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, con ambos pies, con un solo piecito, eso les va a ayudar a ir ganando fuerza y empezarles a ayudar a mecanizar los movimientos como pueden ser de los patrones básicos de fuerza, que son las sentadillas, los desplantes, las elevaciones a un banco, que eso lo hacen, o sea, al subir unas escaleras, el niño al final está ejerciendo fuerza, pero si nosotros le ayudamos a realizarlo de una manera coordinada, ¿no? Con el patrón de brazo, pierna cruzada, si sube la pierna derecha, tenemos que subir pierna izquierda y viceversa, ¿no? O descensos de un banco también, o sea, no simplemente caer, sino descender lentamente de un banco. Eso les va a empezar a ayudar a ir reclutando fuerza sin que los expongamos a algún tipo de lesión o sin que estemos trabajando de una forma inadecuada. Y por último, la resistencia. Como nosotros sabemos, pues hay 2 aspectos en la resistencia, digamos aeróbica y la resistencia anaeróbica. En el fútbol se juega más con la resistencia anaeróbica, pero en estas edades no se debe de puntualizar tanto el trabajo en la fase anaeróbica porque sus corazoncitos todavía no están totalmente desarrollados como para soportar esas cargas de altas intensidades y poco descanso. Altas intensidades y poco descanso. Es mejor trabajarlos en una fase donde no se eleve tanto su ritmo y que se mantenga por un periodo de tiempo a lo mejor de unos 3-4 minutitos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo estamos trabajando ya, lo estamos enfocando hacia un trabajo de resistencia, pero
dentro de una fase que su cuerpo, repito, puede soportar. Como ejemplo, los podemos poner a conducir, no sé, por 30 segundos, por decir 1 minuto, pausa otra vez, pero sin que sea máxima velocidad, sino simplemente que estén conduciendo sobre una velocidad que puedan perfectamente controlar y soportar, ¿no? Pero ya empezamos a trabajar con ellos estas capacidades condicionales. Y lo aconsejable es que tratemos de no mezclarlas. O sea, que mejor un día, por ejemplo, si vamos a puntualizar el trabajo de resistencia, trabajemos resistencia. Si un día vamos a puntualizar un poquito más el trabajo de reacción a la velocidad, como lo mencionábamos, se trabaje ese día. Si un día vamos a trabajar más enfocado a fuerza, trabajemos ese día. Entonces, y volvemos al punto. ¿Cuál es la consecuencia de combinar fuerza, resistencia, velocidad en un mismo entrenamiento? Pues que los podemos sobrecarga. Puede haber una sobrecarga, puede haber una lesión. Todavía las edades tempranas en las que están, sus articulaciones todavía no están maduras, están en un proceso de desarrollo, están con hormona del crecimiento, todavía no tienen una base muscular como para poder agarrarte el tobillo, agarrarte las rodillas, agarrarte las caderas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, otra vez, José Luis está hablando de un estímulo. Estímulo quiere decir acciones cortas, precisas, a no altas intensidades. Eso significa estímulos, ¿ok? Correcto. Y que la ejecución de cada uno de estos patrones de movimiento, como lo mencionamos, sea la correcta. Recuerden que en una sentadilla, si un niño ve a un bebé, hace una sentadilla perfecta, bien profunda, hasta abajo. Un bebito se siente y uno lo ve, su espalda rectita, ¿verdad? Y luego de pronto nosotros, conforme vamos creciendo, vamos impidiendo eso. O sea, curiosamente le vamos diciendo, no bajes tanto, mejor haz una media sentadilla. No. Al contrario, que haga bien su sentadilla, que se apoye en talones, que baje bien la parte, digamos, del tronco, como si hubiera una silla hacia atrás, que baje su espalda recta y otra vez de ahí saque hacia arriba, ¿verdad? Sin peso, pero simplemente le podemos decir, a ver, haz unas 3, 5 sentadillas, pero que la mecánica de ejecución del movimiento sea la adecuada. Lo mismo con desplantes, lo mismo, por ejemplo, los podemos poner a hacer planchas, pero que su postura sea la adecuada. Eso es lo que los está preparando, como hablábamos el capítulo anterior, de generar cimientos para que a futuro, cuando trabajen ya de forma más puntual, ya sepan cómo hacerlo y eviten el poder tener una lesión. Volvemos a lo mismo, calidad y no cantidad, papás. Calidad en ejecución, siempre puntualizar eso, que la calidad sea la correcta. Si está bien hecha, tenemos un alto grado, un alto índice de evitar una lesión. Así es, y aquí también hay técnica para ejecutar todo este tipo de ejercicios. O sea, para hacer un ejercicio de fuerza se necesita una técnica para poder hacer un ejercicio. Y siempre empieza sin peso. Lo haces con tu propio peso. ¿Y qué está haciendo el niño? Empieza a mecanizar y sabe que tiene que tener una espalda recta, tiene que bajar hasta abajo como la posición de bebé, tiene que subir de manera recta y no empezar a caer con estos vicios, con estos patrones de echarte para adelante y llegar hasta la media sentadilla. Todo eso también se va puliendo con el tema de la técnica, ¿ok? Y todo esto lo puedes encontrar directamente, otra vez, en el programa de Footex 360, lo puedes encontrar. Pasamos al siguiente grupo de edad. Siguiente grupo de edad, ya empiezan a competir los niños, ya hay un nivel de competencia un poquito mayor, ya hay un mayor desgaste físico. ¿Por qué? Porque estás jugando ya a un nivel competitivo mayor, dependiendo del contexto, pero estamos hablando de cómo las edades más competitivas empiezan ya a los 10, 11, 12, 13 años. Esas edades ya tiene que haber ya pasamos de un estímulo, ya pasamos a un trabajo más puntual, sobre todo. A un trabajo puntual. Correcto, ya utilizando también implementos de acorde a la edad. Volvemos a lo mismo, hay que ser muy conscientes en eso, pero que ya los pueden utilizar. O sea, por ejemplo, ligas con pequeña resistencia, mancuernas de poco peso, pues pequeñas barras también sin peso o palos de escoba para ejecutar una técnica, por ejemplo, una sentadilla con un press de hombro. Ya les podemos empezar a pedir que lo ejecuten con estos implementos. Obviamente, al haber ya una mayor oposición, por así decirlo, una mayor resistencia, pues obviamente la fuerza se incrementa. ¿Correcto? Claro. Recuerden que el trabajo de fuerza pues no es más que masa por aceleración. Entonces, si esa masa, digamos, de alguna manera aumenta, ya sea por una oposición de una liga,
¿correcto? Pues eso también va a ejercer que la fuerza aumente, ¿vale? En estas edades todavía no es muy conveniente tampoco hacer una transferencia muy puntual todavía hacia un trabajo de aceleración a máxima porque todavía sus cuerpos no están bien preparados, o sea, tenemos en ese sentido que seguir esperando. Lo que sí es, podemos obviamente hacer un patrón de movimiento, por ejemplo, de sentadillas y después pedir que ejecute una conducción o que ejecute un disparo. Si hay una transferencia, pero digamos de alguna manera no es una transferencia a un alto grado que los pueda poner en riesgo de una lesión. En el trabajo de la velocidad seguimos trabajando de la misma manera porque aún, repito, como bien decía, sus fibras musculares, su masa muscular todavía no está preparada para un trabajo de velocidad máxima. En el trabajo de resistencia seguimos trabajando de la misma manera. La resistencia no hay que implementarla todavía como una resistencia anaeróbica, simplemente es aeróbica, pero sí en el trabajo de fuerza, que es bien importante y para mí, digamos, es como que el pilar. Cuando uno está fuerte, como sin el cómo, podemos trabajar mucho mejor la parte de la velocidad y también de alguna manera la parte de la resistencia se trabaja ahí de forma paralela, ¿vale? Complementaria. Correcto. Si se dan cuenta un poquito, papás, no hemos hablado de esto, vamos a hablar un capítulo más adelante, pero están los formatos de juego. Tiene que ver mucho en las edades en donde estabas en el tema recreativo, pues juegas un formato 3 contra 3 en espacios muy reducidos, en 5 contra 5, y por eso existen estos formatos, porque los niños son en estímulos y en espacios muy pequeños, ellos tienen que abarcar espacios muy, muy pequeños, ¿sí? Y están buscando el tema de buscar la coordinación y normalmente lo haces en espacios cerrados, no lo haces en espacios abiertos para que la pelota no se vaya y sea más divertido. Ahorita ya en estas edades, 7, 8, 9 años, y estamos hablando de formatos de fútbol 7, fútbol 9 máximo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque las distancias que tienen que recorrer no son las que se tienen que jugar en un fútbol 11. En un fútbol 11 tienes que hacer recorridos de 30, 40, hasta 50 metros. Un niño de 7 años, imagínese recorrer todos esos, pues la vida no le da y ahí viene un exceso de trabajo y vienen las lesiones. ¿Por qué? Porque su cuerpo simplemente no está preparado para hacer esos recorridos. Por eso se juegan los formatos fútbol 7, fútbol 9, porque son espacios mucho más pequeños, ¿sí? Y no hay límite de cambios para que todo el mundo esté participando, haya periodos de recuperación, haya su participación activa y que pueda haber un intercambio completo en que todo el mundo puede estar jugando y no haya lesiones. Sigue siendo todavía un juego y empieza el tema competitivo. Ahora pasamos, José Luis, ahora sí. Ya el niño ya decidió que quiere ser futbolista. Su sueño, come, vive, sueña fútbol, ¿no? Y bueno, como papás siempre los queremos apoyar. Y bueno, ahí siempre hay dos alternativas. Siempre tienes que estar acompañado de o buscar una beca de estudios, porque eso te da el fútbol, te da la oportunidad de estudiar a menor costo y conocer el mundo, o llegar a ser futbolista profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de los 13 años, 13, 14, 15, 16, en adelante, ahora sí viene el reto importante. Y el reto importante es el trabajar las 4 capacidades, pero ahora sí, con una disciplina y mínimo 3 veces a la semana, José Luis, y si se pueden 4 entrenamientos a la semana, incluyendo tren superior y sus entrenamientos de las 4 capacidades de tren inferior, empiezas a desarrollar un verdadero atleta futbolista que puede competir y tiene que desarrollar su masa muscular. ¿Para qué? Para enfrentar el entrenamiento de resistencia, para enfrentar el entrenamiento de fuerza, para enfrentar el entrenamiento coordinativo y esa potencia que se necesita, esa velocidad que se necesita de sprint y de resistencia de aguantar una carrera larga, ¿sí? Ahí es donde viene ya el reto de un chavo de 13, 14, 15, su cuerpo ya empieza a generar testosterona, en la mujer ya empieza a tener su menstruación, ya empieza a generar está preparado hormonalmente para desarrollar esta masa muscular, empiezan a generar. Y ahí es donde vienen los implementos importantes, José Luis, en donde se trabaja muy bien planeado, con cargas específicas por las edades. ¿Para qué?
para irlos desarrollando como verdaderos atletas futbolistas. Totalmente de acuerdo, totalmente. Lo dijiste perfectamente, compadre. Conforme va creciendo en su fase evolutiva de edad, el chico también va creciendo en esta parte futbolística, se va enfrentando a diferentes formatos de juego, a diferentes tiempos de juego, a diferentes, obviamente, modelos de juego, donde ya a esas edades, como bien lo mencionas, pues ya viene una especialización en el puesto, ya está muy puntual, donde el chico se desarrolla mejor, a lo mejor es capaz de desarrollarse en 2 puestos, pero ya se trabaja muy específicamente en cada puesto, donde obviamente las demandas energéticas son diferentes. Un lateral tiene que ser de alguna manera tener diferentes aspectos a un volante o a un volante de recuperación, a un medio centro, a un centro delantero, un central, a un portero. Entonces hay que trabajar, como bien mencionas, específicamente para cada uno de esos puestos y de forma completa. Como bien lo mencionas, no basta nada más con trabajar tren inferior, hay que trabajar también tren superior, hay que trabajar el core, el núcleo del cuerpo, que es de donde sale todo, obviamente toda la fuerza. Y lo que sí hay que entender es que obviamente cada organismo es diferente. No podemos ponerle la misma carga de trabajo a un chico que pesa un determinado número de kilos a un chico que pesa más kilos y tiene más masa muscular. Hay que entender también en dónde estamos parados, pero sí es muy importante ya puntualizar el trabajo, como bien mencionas, 4 días a la semana. ¿Por qué? Porque cada día de la semana se trabaja una capacidad condicional diferente y siempre complementándola con este trabajo, como bien mencionas, de tren superior y de core, para que nuestro chico esté preparado al momento de una competencia, pues de un choque, de meter el cuerpo, de meter la mano, de tener una capacidad de resistencia de ir y venir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante también ahí ya entender que las niñas ya trabajan de una manera, niñas, mujeres, y los hombres ya de otra, porque como bien mencionaba, las niñas ya están en sus etapas de menstruación, ya se empiezan a convertir en pequeñas adolescentes en mujeres, y los hombres lo mismo, con sus fases obviamente de testosterona, donde ya se empieza a trabajar puntual. En las chicas hay que tener cuidado en el trabajo de fuerza porque tienden a ensanchar caderas de repente si no tenemos cuidado, y eso después les complica y las pone en riesgo de tener lesiones dentro del terreno de juego, ¿no? Porque obviamente pues la cadera es la que también nos posibilita el poder ejercer cambios de dirección de mejor forma, evitando posibles lesiones, por ejemplo, en rodillas, ¿no? Bueno, pues hay una tendencia mundial en donde normalmente la mujer, por no haber entrenado este trabajo, no haberlo puntualizado a tempranas edades, y ir acostumbrando y trabajarlo ya en un tema profesional, hay ahorita una tendencia muy alta a ruptura de ligamentos cruzados. Correcto. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza suficiente para poder agarrar las rodillas y toda la parte de atrás de las rodillas, ¿sí? No la desarrollaron, no la trabajaron. Entonces tu cuerpo en un movimiento, porque son movimientos muy rápidos que te lo exige ya la competencia, tú no dices, ahora voy a hacer esto. No, simplemente haces el movimiento, y si tu cuerpo no está fuerte, donde no está fuerte es donde se rompe, es donde se lesiona, es donde el cuerpo te avisa, ¿sabes qué? Te falta fuerza en ligamentos cruzados, o te falta fuerza en tobillos. Y muchas veces es porque no está trabajado. Pues si no es que todas, compadre. Si no es que todas, ¿no? Bien, simplemente no hemos trabajado de la manera más adecuada, y acompañándolo con algo que mencionabas, la movilidad, o sea, el rango de movimiento también. Si nuestro rango de movimiento son cortos, en un partido de repente queremos extender de más, y es donde vienen las rupturas fibrilares o, como bien dices tú, ya lesiones más graves de lesiones de ligamentos, ya sea de rodilla, de tobillo, etcétera. Entonces, esa movilidad más ese trabajo de fuerza bien enfocado, bien puntualizado, como lo tenemos dentro de la app en cada categoría de edad, con los implementos adecuados, con las repeticiones adecuadas, los va a preparar mejor. Esto no quiere decir que no puede existir una lesión, simplemente que estamos disminuyendo el riesgo de esa lesión en un alto grado, ¿no? Lo estamos preparando de la mejor forma. Mira, esto es muy simple. Cuando tú estás fuerte, tú lo ves en el fútbol profesional, mujeres, hombres, ya está en categorías menores. Los chavos van alta intensidad, chocan. Me dolió. Se paran a los 15 segundos y ya están compitiendo otra vez. ¿Por qué? Porque están trabajados. Actualmente, y esto yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo 1000 veces, porque seguimos teniendo el paradigma en América Latina de decir, es que los chicos de barrio son los que llegan. Antes sí, ahorita ya no. Los chicos de barrio, pues todo el día se la pasaban jugando en la calle.
Y la calle te puede enseñar demasiados trucos, demasiadas mañas, cómo hacer un túnel, cómo hacer muchas fintas, cómo moverte en espacios reducidos. Pero al momento de ya llegar a un fútbol competitivo, si tú no trabajas tus capacidades condicionales, si tú no perfeccionas tu otra pierna, ¿sí? No vas a llegar. Más la alimentación, más todos los traumas que trae el chavo que tuvo de niño y a lo mejor como papá ni lo sabes. Toda esa inteligencia emocional que se está enfrentando día a día, que le están diciendo los chavos de la cuadra, los chavos, los entrenadores, lo que está viviendo en la escuela, si tiene novia, si no tiene novia, si el papá es violento, si la mamá no está en casa. Hay miles de factores que actualmente para llegar a ser profesional necesitas tener un 360 que estés cuidado. Si no lo tienes, no vas a llegar, casi te lo firmo y te lo garantizo. Esto ya no es un tema del mundo popular, José Luis. Ya se ha especializado tanto el tema del fútbol que si no te preparas para ser un jugador profesional, no vas a llegar. Literalmente. Y bueno, además ya tienes que tener como también pues ese deseo, ¿verdad? Porque ya no basta con pensar en ir a entrenar 1 o 2 días a los entrenamientos. La verdad es que hoy por hoy se trabaja de forma muy profesional. Hay implementos tecnológicos que obviamente te indican puntualmente si estás trabajando dentro de la zona que te están exigiendo, dentro de obviamente el ritmo que te están exigiendo, si te estás cuidando de la forma que te tendrías que cuidar, si te estás alimentando de la manera que te tienes que alimentar. Entonces es muy difícil, digamos, todo está medido. Exactamente, ya todo está medido. Y es muy difícil, digamos, por llamarlo de alguna manera, hacer trampa y pretender que medio cumpliendo vas a llegar. La realidad es que no. Quizá llegas, pero no te vas a mantener, que esa para mí es la parte más difícil. El llegar de repente, se te pueden presentar oportunidades y además el talento a lo mejor alcanza para eso, pero después el mantenerte en la élite, compitiendo en la élite, es donde viene la parte más compleja. El llegar no es tan difícil, el mantenerse y tener una carrera, digamos, longeva, productiva, sin lesiones, manteniéndote en ese nivel, ahí es donde está la parte complicada. Y si no estás plenamente convencido de dedicarte a eso, de sacrificar, de cuidar tu cuerpo, de alimentarte bien, de entrenar alcohol, bien, no meterle drogas, exactamente, que prácticamente estás fuera, estás rompiendo un código del deportista. Es correcto. Y yo les voy a decir algo. O sea, esto es como un examen que llegas, es un examen, por ejemplo, de sangre. Pues no puedes engañar la métrica si estás en los rangos normales o estás fuera de los rangos normales. Así es el fútbol. Si no estás dentro de los rangos de ser un atleta de alto rendimiento, no vas a llegar. Si estás por debajo, te van a sacar. Te van a dar 1 oportunidad, 2 oportunidades. Tienes sobrepeso, te van a sentar. No estás comiendo bien, te estás desvelando, te estás yendo de parranda. Al siguiente día te va a cobrar la factura, el entrenamiento. ¿Por qué? Porque no estás descansado y tu cuerpo luego va a reaccionar y van a salir esas molestias musculares, esos micro desgarros. Actualmente el fútbol es otra cosa. Cuando éramos nosotros chicos era un juego. Ahorita es una competencia y es una competencia bestial. Totalmente. Es una competencia bestial y nosotros lo vemos desde tempranas edades. Papás, no se enfoquen en ganar en los niños. Eso no los va a hacer más inteligentes ni más competitivos. Enfóquense en prepararlos. Enfóquense en darles esa cimentación de la cual les estamos platicando. Vayan sentando las bases para que sea un niño completo. Que ese sueño se quede intacto y pueda llegar y pueda trascender como jugador, que es lo que quiere. Y ustedes siempre estar ahí puntuales para apoyarlo. Ese es el factor importante. Los grandes jugadores están llegando actualmente, los mejores jugadores están llegando acompañados de sus familias, soportando toda esta gran presión mediática que es el fútbol, con la prensa que haces cualquier cosa, te equivocas y te quieren satanizar de cualquier tontería porque eso vende sensacionalismo. Si el niño no está preparado o el chavo no está preparado mentalmente y no está asesorado por un papá, por una mamá,
de manera auténtica y de cariño, no van a llegar, chavos. No van a llegar, papás. No se trata de llevarlo a 20,000 torneos. Eso te da experiencia, pero le estás metiendo presión de más. Escoge tus torneos para que sea un desafío para tu hijo. ¿Sí? Prepáralo muy bien físicamente para que ese torneo al que vaya destaque y llame la atención y lo tengan en la mira y que lo sigas preparando. Hay que invertirle a tu hijo. No hay otra. No hay manera. Nosotros nos llegan prácticamente, a mí me habla mucha gente, es que quiero una beca, es que quiero una beca. No estamos en posibilidades de dar becas. Estamos en posibilidad de darte un programa 100% en línea, muy accesible, muy económico, en donde tú te puedes tener una autopreparación. Ahí viene todo. Ahí vienen 50 años de experiencia. No nada más de nosotros, de especialistas. Todo eso viene en el programa de Footex 360. ¿Sí? Síganlo, por favor, aquí está el link. No se los quiero sobrevender porque yo no, aquí es un tema de opción. Si lo quieres bien, si no lo quieres, pues también. Ya es una decisión propia. Pero a nosotros nos ha funcionado, ¿sí? Como familias. Seguimos estando activos. 55, 52. Casi 52. Ay, perdón, compadre. No, pero ya cerca de 52. 51. ¿Ya? Y seguimos siendo activos. Y seguimos siendo competitivos. Y cuidamos estos 5 puntos también. Seguimos entrenando la coordinación, seguimos entrenando los gestos técnicos, seguimos haciendo las capacidades condicionales, nos alimentamos de una manera bastante bien para poder soportar los partidos de fin de semana que tenemos en las ligas en las que jugamos. Siempre estamos buscando ser ejemplos, ser valores, tener los valores que hemos promovido con nuestros hijos. ¿Sí? Eso es la vida del futbolista. El futbolista es una persona buena, es una persona líder, es una persona que va rompiendo todos esos miedos en el futuro. Se le presenta un reto, así como fui a entrenar y fui persistente, igual voy a ver cómo lo puedo resolver, tengo que encontrar muchas opciones, tengo que encontrar la manera de meter gol a ese problema que está presentándose. Eso es lo que te da carácter, te da liderazgo, te da personalidad, te da presencia, le pierdes el miedo a las cosas, te da seguridad ante la vida. Eso es el verdadero fútbol. José Luis. De acuerdo, no hay más que decir. La realidad es que es una profesión hermosa, pero que es una profesión compleja y que obviamente también muchas veces es muy, muy dura, y hay que entender que ya sea en una escuela, o sea, universidad o a nivel profesional, pues cada uno de los jugadores son activos y que están invirtiendo. Si una universidad si te beca es porque está tratando de potenciar su equipo para que obviamente sea un equipo lo más competitivo posible y en las competencias donde participe pues destaque, porque obviamente sabemos que eso le trae alumnos. En un equipo profesional no es más que lo mismo, o sea, invierten en buenos jugadores para tener una mejor plantilla, para buscar generar títulos. ¿Por qué? Porque eso es lo que al final vende, y vende marketing de playeras, y vende marketing de espacios publicitarios, y vende marketing de venta de partidos, y vende obviamente marketing de abonos en estadios y venta dentro del estadio. Entonces hay que entender que obviamente es algo hermoso, pero que también es algo que es complejo y que es difícil y que hay mucha envidia y que hay pues mucho manejo de dinero importante. Entonces obviamente hay que estar todos los niveles. Siempre en todos los niveles, totalmente. Hay que estar siempre bien preparado y con los pies en la tierra y seguir trabajando. Yo siempre le trato de decir a mis pupilos, a mis hijos, cada día que trabajes tienes que trabajar mejor que el día anterior. O sea, tú llegas, hoy tengo que trabajar mejor que ayer y mañana pues mejor que ayer y así sucesivamente, siempre buscando mejorar, siempre buscando dar mi máximo, porque al final la competencia está haciendo lo mismo. Sería muy ilógico pensar que yo soy el mejor de todos y que yo con medio entrenar le voy a ganar. La competencia también se ilusiona, la competencia también quiere ser campeona, la competencia también tiene derecho a vencerme. Entonces hay que entender que hay que trabajar a tope y que ya dentro de una cancha, como bien lo mencionas, pues hay que saber manejar emociones, saber manejar situaciones, y que si no se dan las cosas hay que seguir trabajando. Son retos, son de pronto retos que te pone la vida, y que si no te salió, pues hay que ver la forma de cómo ahora sí, dentro de los lineamientos y límites correctos, permitidos, trabajar para ganar, ¿no? Si tengo que ser mejor con mi pierna izquierda, pues lo trabajo. Si tengo que poner mejor los centros porque desbordo, pero tiro un mal centro, pues trabajo. Si tengo que definir mejor porque soy dentro del centro delantero, trabajo. Si tengo que cortar mejor los duelos de 1 a 1 porque soy un defensa, pues lo trabajo. Cada quien tiene áreas de oportunidad y siempre hay que estar preparado
preparados a ser receptivos y a mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Esto no termina nunca. Perfecto. Bueno, familias, pues los esperamos para el siguiente podcast. Todavía vamos a ver qué podcast les podemos preparar la siguiente semana. Vemos que puede ser muy importante, muy interesante el tema, darles una muy breve explicación de lo que significa la nutrición para deportistas, porque eso normalmente lo sufren las mamás. Las mamás todo el tiempo es que tengo miedo que se me vaya a desvanecer en un partido, se me vaya a desmayar, le vaya a hacer una insolación, se vaya a lastimar. Toda esta parte de la nutrición y los tiempos, y los tiempos. Los tiempos, o sea, me refiero, ya la vida es un corre-corre, que sí. Las mamás tienen poco tiempo, entonces muchas veces hay alimentos que se pueden preparar rápido, correcto, de forma muy puntual, muy rápida, que le van a dar una carga energética adecuada a nuestros chicos. Entonces se entiende, correcto, perfectamente que es un tema primordial. Y lo más importante, José Luis, aquí ya no es por grupo de edad. No. Aquí es de manera individual, cuánto peso, es correcto, cuánto mido. Y basado en eso, calculo los 4 grupos de alimentos. Correcto. Y en esos 4 grupos de alimentos, cómo los voy distribuyendo durante el día y cómo los voy distribuyendo en la semana, en los entrenamientos, antes de los partidos y en los días de descanso. Ahí está. No hay más. Y ahí está la fórmula, ya está en el mismo programa. Todo está en el mismo programa. Todos los podcasts que estamos hablando, todo el programa lo está incluyendo. Todo está incluido. ¿Sí? Por eso le llamamos Footex 360. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión, el siguiente podcast en Footex 360 detrás del balón. Gracias, José Luis. Al contrario, ustedes.